Volvemos al Congreso, la sesión maratónica para terminar de aprobar las leyes para concluir el acuerdo con los buitres. Ahí está Luis Rusconi, está con el diputado Darío Giustosi. Julia, Pablo, así es. Estamos con el diputado Darío Giustosi de Juntos por Argentina. Bueno, ya tuvo la oportunidad de hablar en el recinto, va a volver a hacerlo, ¿no? Más tarde. Sí, probablemente el debate es muy interesante. La verdad que estamos en una sesión muy importante, con muchos aportes, con trabajo en las bancas. Además de hacer uso de la palabra, hoy los bloques estamos trabajando ya en la mejora del texto en algunos de los artículos. Situación que venimos trabajando y de la misma situación que venimos, con la misma mecánica que venimos utilizando en estos últimos días. ¿Cuál es su posición con respecto a lo que se está discutiendo durante el día de hoy? A ver, nosotros tenemos acá una situación que es, primero, advertir y una verdad atroz, que estamos frente a la solución de un tema que es triste porque es frente a los sectores más perversos del mundo financiero, como son los fondos buitres. Esto es lo peor de lo peor, todos lo reconocemos, pero también la demagogia, el paso del tiempo, paga intereses, paga punitorios, se capitalizan, se acumulan y finalmente eso es sobre la espalda de los trabajadores, eso empuja el tipo de cambio, eso al mismo tiempo genera incertidumbre en la economía que también se paga con inflación. Por lo tanto, no es una condición suficiente, pero es necesaria ordenarla y hacer un repaso de nuestra historia, aprender además. Estamos levantando, a ver, bonos, el plan Brady, el megacanje, distintos gobiernos en los 90, también en los años 2000. Bueno, esta circunstancia finalmente aún dolorosa, hay que resolverla, este es el momento y creo que hay suficiente responsabilidad en todos los bloques de hacer advertencias, aún desde la oposición, aún desde la negativa a votar a favor, también seguir aportando, haciendo advertencias, insisto, sobre posibles riesgos y la vocación de tratar de mitigarlos, de reforzar el blindaje legal. Julia, Pablo. Darío, ¿cómo le va? Pablo Dugan, diputado, ¿cómo anda? Le quiero preguntar, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo ¿qué estás? le contesta a los que están diciendo que es traición a la patria, que están endeudando al país, que están destrozando al país, que, bueno, que hablan sobre cosas terribles que pueden sobrevenir si se aprueba esta ley? ¿Qué les diría a ellos? Sobre todo la acusación de traidor a la patria. No, eso es un... yo invité a todos a asumir con humildad este momento histórico, porque al mismo tiempo no porque sea histórico en sí el tratamiento, sino porque nos invita a también reflexionar sobre nuestro propio pasado. Hice una parábola con la bitácora de los barcos, en donde está la hoja de ruta para no volver a cometer los mismos errores. Cómo enfrentar determinadas situaciones. Miren, acá lo que estamos haciendo es levantar bonos que emitieron gobiernos, de funcionarios del gobierno que acaba de irse, que ocuparon también cargos en distinto rango. Quizá unos eran gobernadores, otros legisladores, otros ministros, durante los 90 con el gobierno de Menem, que con el plan Brady mediante, hoy se están levantando muchos bonos de esa situación propia de una situación al mismo tiempo incómoda para la economía nacional. Y recordemos que el ministro del Consenso de Washington, que era Cavallo, tenía como mimado, podríamos decir, al gobernador Kirchner porque cumplía los parámetros de no déficit fiscal y superávit después gemelos que tuvo cuando fue presidente de la Nación y que incorporó en el canje 2005 la jurisdicción New York, que es hoy este terrible peso que pesa sobre la Argentina, que es estar enfrentando un problema con una sentencia como espada de Damocles sobre nuestras espaldas. Por lo tanto, eso habría que dejarlo en el pasado, es una chicana, es una pequeñez, hay que dar un gran salto de calidad y asumir con humildad nuestros propios errores o en todo caso la posición dada las circunstancias en el momento histórico que se dieron con las características económicas, sociales y políticas con que se dieron en cada oportunidad. ¿Qué tal, diputado? Julia Mengolini lo saluda. Recién usted habló de una hoja de ruta para no cometer los mismos errores. Le pregunto si finalmente se incluyó en la ley que seguramente se vaya a aprobar hoy a la madrugada algún límite a la emisión posterior a la de los bonos con los que se vaya a pagar a los buitres. Bueno, Julia, es nuestra principal ocupación en este momento. Se está hablando de incorporar en la letra una cláusula de no litigiosidad. Eso es uno de los temas principales y es uno de los aportes que se ha hecho desde distintos lugares, ya digo, desde aquellos que tenemos la decisión de acompañar, aún y con nuestros aportes y aún con disidencias, y aquellos que no tienen la decisión de acompañar, pero que siguen haciendo aportes en este momento en reuniones de trabajo que se están realizando en el Congreso. Pero diputado, yo no le pregunté sobre la posible litigiosidad, sino sobre el límite a la emisión posterior a la deuda. ¿Para qué se va a emitir deuda después de haberle pagado a los buitres? Si ustedes tienen algo para decir sobre eso.
No, sí, se está poniendo un límite, se está también estableciendo un límite para el endeudamiento. Esto es otro de los acuerdos en los cuales se está trabajando y se ha trabajado entre los distintos bloques. Diputado Giustossi, usted que no Un es límite de... al endeudamiento, sí, una cláusula para disminuir el grado de litigiosidad y también otra condición que es clave, que es una cláusula para que si se avanzan los acuerdos se haga sobre la base de la convalidación por la Cámara del fallo de Griesa de levantamiento de las medidas cautelares contra el Estado Nacional. Le pido una opinión sobre algo que pasó hoy, diputado. Usted no es ni del bloque justicialista de Diego Bocio, ni de Cambiemos, donde está Nicolás Massot. Hoy el juez Ollarvide recibió la denuncia y la desestimó por el famoso chat, la desestimó por inexistencia de delito automáticamente. ¿Usted cree que estuvo bien el juez, que había ahí, o estuvo mal y había algo más para investigar? No, me parece que fue una chicana innecesaria. Eso empobrece el debate político, en definitiva, además desvirtúa la atención del fondo del tema, que es discutir una cuestión dolorosa para la Argentina, que es la acumulación de deuda a través del tiempo y que se trata de salir. En este caso se reemplaza una deuda por otra, porque no es que hay nuevo endeudamiento, sino que una deuda sucia, complicada, con intereses acumulados, que además dispara con la modalidad de reloj de taxi un costo que crece geométricamente. Esto no es una condición, insisto, suficiente, pero es necesaria para empezar a dar certeza a la economía y después la responsabilidad del gobierno de administrar esta oportunidad de la mejor manera para volver al desarrollo, combatir la inflación y todos los temas pendientes que tiene nuestra economía. Diputado, perdón que vuelva a lo mismo, recién usted dijo que lo que más les importaba a ustedes era disminuir la litigiosidad. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se disminuye ese riesgo con una cláusula o con un artículo en la ley? ¿De qué manera se puede legislar sobre la voluntad de otros bonistas? Mirá, recién hablábamos con las negociaciones anteriores, en otros periodos. Nunca, ni vos en tu vida personal, podés saber si alguien no te va a iniciar juicio por algún tema y por alguna cosa. Vos no podés garantizar que eso no suceda, además por la diversidad del universo de bonistas, de tenedores de bonos que tenemos en la Argentina. No lo podés garantizar, pero sí podés disminuir fuertemente tomando estos recaudos con los cuales se está trabajando en este momento. Clarísimo, diputado Giustossi, muchas gracias, muy amable. ¿Cuándo le toca hablar? Perdón. Gracias. No, yo hice uso en nombre de mi bloque, ahora habla otro nombre y seguramente sobre la base del cierre, que espero, seguramente va a ser bastante tarde, pero probablemente me toque hablar de nuevo tipo 3 de la mañana. Muy bien, diputado, muchas gracias. Nos vamos a la Cámara de Diputados.